El Señor Jesús le bendiga a todos los hermanos que están con nosotros en otro episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. Aquí con nosotros está el pastor Marín para responder a sus preguntas. El pastor Marín ha dedicado su vida a estudiar las Sagradas Escrituras para ayudarnos a aplicarla a nuestras vidas en el siglo XXI. Y la pregunta de hoy, hecha por la hermana Tania Estrada, es: Jesús clamó, Eloí lama sabactani. ¿Por qué los soldados pensaron que llamaba a Elías? El pastor Marín está con nosotros para responder a la pregunta. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Noé. Una bendición poder estar con ustedes un día más y poder llegar hasta sus hogares. Vamos a orar en esta tarde y venimos con la respuesta. Soberano Dios, te damos gracias por una oportunidad más que nos concedes venir delante de tu presencia para darte la honra, la gloria y la alabanza, Señor, para bendecirte a ti, que eres el único Dios verdadero, y para honrarte, Señor, para darte la gloria y bendecir a tu pueblo, Señor. En este momento pido que uses mi vida, Señor, grandemente, que uses, Señor, mi corazón y que las almas, Señor, puedan ser alcanzadas para honra y para gloria de tu nombre. Y que esta respuesta, Señor, sea de bendición para tu pueblo. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. La respuesta a la pregunta. Jesús clamó, Eloí, Eloí, lama sabactani. Y ahora la pregunta es, ¿por qué los soldados pensaron que Jesús llamaba a Elías? Vamos a leer la palabra de Dios en el pasaje que está esta escritura, en el Evangelio de Marcos, gloria al Señor, en el capítulo 15, en el versículo 34. Hay que recordar que este mismo pasaje también está en Mateo capítulo 27. Y en Mateo dice Elí, aquí en Marcos dice Eloí, que es una versión corta, podemos decir, de el título o el nombre genérico de Dios, o sea, Elohim, que significa Dios. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Entonces, ¿por qué los que estaban más cerca de Jesús entendieron que el Señor Jesús llamaba a Elías? Bueno, en primer lugar, quiero decirle que los personajes que estaban más cerca de nuestro Señor Jesús eran romanos, o sea, eran soldados que estaban destacados en Israel y fueron los encargados de llevar a nuestro Señor Jesús a la cruz. Los judíos clamaron para que nuestro Señor Jesús muriera en la cruz como un criminal de aquella época. Pero los encargados de ejecutar esta sentencia tenían que ser romanos, porque a los judíos no les estaba permitido dar muerte a ninguna persona y ellos mismos lo reconocieron. Entonces, en primer lugar, al considerar que eran romanos los que estaban cerca de la cruz, o sea, cerca de nuestro Señor Jesús, entendemos que el primer idioma de ellos era latín, no era ni griego ni era hebreo. El primer idioma de ellos era latín, o sea, ellos posiblemente hablaban bien el hebreo, posiblemente hablaban bien el griego, pero siendo romanos su idioma nativo era latín. Por otra parte, la cantidad de gente que seguía a nuestro Señor Jesús, el ambiente en un campo libre siempre es un ambiente donde se escucha ruido y en muchas ocasiones, aunque estemos hablando en el idioma que mejor nosotros conocemos, no comprendemos bien lo que las demás personas nos están diciendo. Entonces, en este caso, el ambiente fue algo que ayudó para que los soldados no comprendiesen bien lo que nuestro Señor Jesús estaba diciendo.
Ahora, la pronunciación de Eloí o de Elí también es una pronunciación cercana con el nombre de Elías en hebreo. Entonces, esa es otra razón por la cual ellos tendieron a confundirse de que no estaba refiriéndose a Dios, sino que estaba clamando por Elías. Y la otra cosa es el contexto. Ellos alguna vez habían oído decir que Elías no murió, que Elías fue arrebatado al cielo. Entonces que Jesús posiblemente le estaba hablando que bajara del cielo y que lo ayudara en la cruz. Entonces este es el ambiente en el cual sucede esta situación donde ellos pensaban que clamaba a Elías. Dice el verso 35, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y el verso 39, preste atención, ¿quiénes son los que estaban más cerca de nuestro Señor Jesús en la cruz? El verso 39 dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Entonces, en esta ocasión, podemos encontrar que el centurión era el que estaba más cerca a la cruz y que ellos son los que entendieron, o sea, los soldados romanos son los que entendieron que llamaba a Elías, pero nuestro Señor Jesús no estaba llamando a Elías. Nuestro Señor Jesús estaba cumpliendo la profecía del Salmo capítulo 22, el versículo 1, que dice la palabra del Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por otra parte, no era Dios clamándole a otro Dios, sino que era el Hijo, lo humano, el Cristo, clamando al Padre, al Espíritu, a lo divino. Recordemos algo de contexto, por ejemplo, en el capítulo 3 de Mateo, del versículo 13 hasta el 17, encontramos el momento de el bautismo de nuestro Señor Jesús y el momento en el cual Él es lleno con la plenitud de Dios, como dice Colosenses 2:9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A la hora de ser bautizado, el cielo fue abierto. Cuando Él sale de las aguas, el cielo fue abierto. El Espíritu de Dios desciende sobre Él en una forma visible como paloma. Esa forma visible era para Juan. Entonces se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice Juan, testificando de este momento, el que me había enviado a bautizar me dijo, sobre quien veáis descender el Espíritu y que permanece sobre él, él es. Entonces, en ese momento la plenitud de Dios viene sobre el cuerpo humano de nuestro Señor Jesús. Y el Padre y el Hijo vienen a ser un solo, en una naturaleza humana como hombre y una naturaleza divina como Dios. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, vino el Hijo, el ungido, el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, con D mayúscula. 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cuando Jesús clama en la cruz, Él está clamando como hombre. Él está sintiendo el peso del pecado, según lo había profetizado Isaías capítulo 53, que en Él, en su cuerpo, fueron llevados nuestros pecados. El herido fue por nuestros pecados, molido por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Y por su llaga hemos sido nosotros curados. Entonces, en ese momento,
Él está como hombre. Pero usted me va a decir, ¿cómo es eso? Que a veces está como hombre y a veces está como Dios. Pues déjeme decirle que como Dios, Él no puede morir. Y cuando Él es arrestado, ahí en el capítulo 18 de Juan, en los primeros versículos, los judíos vienen para prender a nuestro Señor Jesús, los sumos sacerdotes, los religiosos. Y Jesús, sabiendo lo que le iba a acontecer, se adelanta a ellos y le dice, ¿a quién buscáis? Ellos le dijeron a Jesús Nazareno. Cuando él dice, yo soy, los que estaban persiguiéndole cayeron a tierra. En ese momento, como Dios no puede ir a la cruz como Dios, tuvo que ir como hombre. Por eso 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En ese momento el Cordero de Dios, el hombre, el Cristo, es arrestado, pero Dios no es arrestado. ¿Por qué? Porque el Espíritu eterno de Dios que había venido sobre él después del bautismo, ahora él se va de ese hombre. Y dice, ¿y cómo entonces cuál otro espíritu tenía? El espíritu que recibió el día que nació de María. Nosotros tenemos nuestro espíritu que recibimos el día que nacemos y por él vivimos y respiramos, lo cual lo dio Dios. Pero los que han sido llenos con el don del Espíritu Santo, aparte de eso, tenemos el don del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero no podemos ser llamados Dios ni dioses. ¿Por qué? Porque es una parte, un fragmento de Dios lo que nosotros sentimos. En el caso de nuestro Señor Jesús, en Él estaba toda la plenitud de la deidad. Entonces cuando Él va a la cruz, Él está clamando como hombre, como el Cordero de Dios, y para que se cumpla la profecía. Y también Filipenses capítulo 2, el versículo 8 dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces él clama en su humillación como hombre, Dios mío, o lo que vemos en hebreo, Elohim, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elohim es una versión corta de Elohim en hebreo. O sea, Elohim, lama es por qué en hebreo. En sabactani es me has abandonado. Lama, si usted quiere aprender hebreo, se va a dar cuenta que lama, aunque es una letra también del Aleph Bet, pero también significa por qué. Entonces, Elohim, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué sentía entonces el cuerpo humano? Que la plenitud que en él habitó durante el ministerio había salido del cuerpo humano. ¿Para qué? Para que Jesús fuera a la cruz, muriera en esa cruz, clavado en esa cruz, fuera a la sepultura. Y al tercer día el Espíritu eterno de Dios regresa y toma ese cuerpo, y por eso dice la palabra del Señor que Dios le levantó de los muertos. ¿A quién? Al Hijo, a nuestro Señor Jesús. Lo levantó de los muertos. Y después de su humillación, Filipenses 2:9 al 11 dice que recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como dice también Colosenses 3:17, todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces en la cruz, Él sintió la separación de Dios y el hombre. ¿Por qué sintió esa separación? Porque en la cruz Él llevó nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. O sea, en la cruz Jesús sintió lo que el ser humano va a sentir en el lago de fuego que arde con azufre, la separación eterna de Dios. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús, llevando nuestros pecados en la cruz del Calvario, Él siente esa separación de Dios y su cuerpo. ¿Por qué? Porque en ese cuerpo Dios quiso cargar los pecados de la humanidad. Entonces, para resumir,
¿Por qué ellos pensaron que clamaba a Elías? Por el ambiente que se encontraba y porque su primera lengua no era la lengua hebrea. Dios les bendiga. Gracias, pastor, por responder esta pregunta y gracias a ustedes, hermanos, una vez más por estar con nosotros en otro episodio más de Vida Apostólica en el siglo XXI. No se olvide, hermanos, si usted tiene una pregunta, usted puede comentarlo a través de Facebook o a través de YouTube. Por ahora, que el Señor les bendiga y hasta la próxima vez. Aleluya.